Continuamos con punto y coma, haciendo comunicación con otro son. Acá, realmente, en este programa que tiene como única pretensión parecerse a usted que está ahí frente a su televisor. Recibo con gran placer a nuestro buen amigo, el doctor Antonio Contreras Berroa. Bienvenido al programa, doctor. Buena. ¿Usted le fue bien en su paro? ¿Usted tuvo también el paro de la 27? Yo no estuve, pero sufrí la consecuencia. Oh. Sufrí la consecuencia porque todos los empleados del centro, en vez de llegar como tienen que llegar a las 7 de la mañana, llegaron a las 10 de la mañana. Y entonces los pacientes que tienen transporte privado llegaron a las 7:30 de la mañana y no se le pudo dar la asistencia. Por casualidad y lamentablemente no llegó algún paciente con un chuchazo en la espalda de un macanazo, porque hubo macanazo a diestra y siniestra. No, allá no llegaron. No me llegaron. Porque ni con problemas asmáticos ni nada por el estilo. Tampoco, por la bomba que tiraron, tampoco no. ¿Y había necesidad de eso, doctor? Esa es una característica de República Dominicana. Siempre inmediatamente se aparece cualquier tipo de movimiento, cualquier huelga, la policía que tienen que utilizar esa bomba porque si no se dañan. Entonces yo la... porque el asunto es para que no se dañe. Es que no se van a dañar, porque bien. no la pueden tener almacenada ahí, hay que tirarla. Para que no se dañe. Entonces hay que comprar más para que no se dañe, entonces vamos a tirarla. Pues no había necesidad de nada de eso. Doctor, mire, yo estuve averiguando por ahí sobre algo que era muy frecuente en mi niñez, en aquellos años mozos, ¿verdad? La papera. La parotiditis, en lenguaje médico. Sí. ¿Cómo le llaman? Parotiditis. Y nosotros comúnmente le denominamos aquí en República Dominicana la papera. Que es la inflamación de estas dos glándulas que nosotros tenemos debajo del maxilar inferior que tiende a inflamarse y produce dolor, malestar general, fiebre. Y entonces cuando vienen las complicaciones, que puede complicarse con estos pacientes, entonces hay problemas. Doctor, ¿es un miedo que trataban de introducir en uno, un temor innecesario, o es una realidad de que la papera puede bajar, en el caso del hombre, a los testículos, en el caso de la mujer a su aparato, ¿verdad?, reproductor, y hasta generar finalmente la esterilidad? Es una realidad que tiende a producirse. Dentro de las complicaciones de la parotiditis, de la papera, está que le puede dar al hombre inflamarse un testículo, y al inflamarse un testículo va a haber un cambio en la estructura de ese testículo y producir lo que es trastorno en la producción. En la reproducción humana. Trastorno en la producción del espermatozoide. Y por ende eso se traduce a un trastorno para poder procrear. Cuando esto se produce a nivel de los dos testículos. Igual sucede cuando esta parotiditis le da a la mujer, que tiende a darle una oforitis, es decir, una inflamación del ovario, y esto, recuérdense que el ovario y los testículos son los órganos fundamentales por la procreación. Si no hay testículos y no hay ovario, no hay posibilidad que una mujer o un hombre de procrear. Si es por el don divino, ya es otra cosa. Pero nosotros los seres humanos y los seres vivos tenemos que producirnos a través de... Doctor, otra patología muy común en nuestra niñez lo fue el sarampión, y me imagino que lo sigue siendo. Mira, ahora mismo, si ustedes revisan lo que se mueve, las redes sociales, ahora mismo hay una epidemia de sarampión en Colombia. Colombia, que tenía muchísimo tiempo de que no aparecía esta enfermedad ahora mismo. ¿Y a qué se debe concretamente? A veces se tienen casos aislados, no se le da los seguimientos adecuados los organismos de salud, y estos tienden
a producirse. Mire, estas son las características de lo que es el sarampión. Se parece a una patología que usted trajo hace varias semanas acá al programa. Puede parecerse una psoriasis, puede ser una dermatitis, pero el sarampión, que es una enfermedad producida, que se produce al trastorno de la piel, que puede aparecer estas lesiones con costra, con comezón, prurito, fiebre, malestar. Cubre todo el cuerpo, ¿no? Le puede dar en todo el cuerpo y tiende a complicarse porque a veces a estos niñitos, cuando un niño desnutrido le da un proceso neumónico, es decir, le da una neumonía, y entonces ahí es las consecuencias que puede producir inclusive hemorragia. Recuérdese, ¿y el tratamiento de esta patología, doctor? Porque fíjese, antes le daban un baño de orina a uno. Todo el que le dio sarampión antes de los 70, en República Dominicana, le dieron un baño de orina. ¿Por qué la orina? Debería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la orina? Eso está a veces maloliento. Mire, la orina, las secreciones humanas, todas las secreciones humanas, tienden a expulsar cierta sustancia. Esa sustancia nosotros la llamamos proteína. Esa proteína tiene ciertas características. Yo recuerdo que yo tenía, cuando nosotros empezamos a estudiar medicina alternativa, medicina natural, un maestro me decía, ¿cuál es la primera medicina que se conoce? La primera medicina que se conoce es la madre. Cuando el niño se da un golpe, ¿qué hace la madre? Se lleva los dedos a la boca y se la pasa al niño. Con saliva. Con saliva. Eso le hace, en el caso, si tiene una lesioncita, como cicatrizante, pero también le quita el dolor al niño. Entonces eso quiere dejar dicho, me comprueba que desde tiempos ancestrales nosotros estamos utilizando las secreciones nuestras para curarnos, y la orina no es una excepción. Inclusive existe lo que se llama orinoterapia. Así es. Que es una técnica donde médicos no convencionales utilizan para tratar ciertas enfermedades. Es decir, tomar la orina del propio paciente. Es un trago fuerte, doctor. Y eso que ustedes están viendo ahí, es tu propia orina. Es tu propia orina. Sí, pero óigame, es terrible el trago. No te va a producir, primeramente no te va a producir daño, se ha comprobado. Y volviendo a la saliva, hay quienes señalan que la saliva es un cicatrizante por excelencia. Por naturaleza, tu propia saliva. No es la saliva del otro, porque puede tener sustancias que, por ejemplo, bacterias, por ejemplo, la saliva de los animales te puede contagiar, pero es tu propia saliva que te va es como una autoayuda, es como utilizar la medicina homeopática. Nosotros tenemos grandes sustancias en el organismo y cuando salen por nuestras secreciones, salen en pequeña concentración. Eso se llama medicina homeopática. Ok. Doctor, fíjese, antes de entrar formalmente al tema que hoy compete, ¿de qué? Que son muy interesantes, todo esto, precisiones. Salpicar los programas con esto, porque esto es, yo siempre he dicho, nosotros tenemos que rescatar, y yo digo allá en la universidad, le digo, nosotros tenemos que regresar de nuevo al campo, porque nosotros todas estas tradiciones a nuestros orígenes tenemos que rescatarlo, porque si ustedes ve lo que está sucediendo en el mundo, usted va, por ejemplo, nosotros estábamos hablando con un amigo tuyo ayer en mi consultorio, la belladona. Sí. ¿Se acuerda cuando le daba la papera? Claro. Justamente se utilizaba una pomada negra. Y cuando uno va a Alemania, ustedes ven que los alemanes están utilizando eso para todos estos problemas. Sin embargo, nosotros nos hemos dejado convencer de la farmacéutica y nos hemos aislado. Todo es patentizado. Exactamente. Todo es patentizado. Nadie quiere volver al origen. A la base de la farmacopea, que es precisamente la naturaleza. Exactamente. No hay otra, madre. Yo llamo regresar al campo, rescatar nuevamente todo eso por el beneficio de los organismos
los organismos que tienen que ver con la salud, la Organización Mundial de la Salud, está recomendando eso porque con los que hemos tenido los últimos 300 años, no le hemos dado una respuesta satisfactoria al mundo. Doctor, antes de entrar formalmente al tema de hoy, que se va a tratar sobre qué? Hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo es, doctor? Repítame eso. ¿Es un rejuego de palabras o es una realidad? Hiperplasia prostática benigna. Ok, de eso vamos a hablar luego de la pausa. Pero antes, de manera muy breve, doctor, yo quisiera que usted nos explicara. Vamos a aprovechar esta fuente de conocimiento que es usted y de experiencia. Gracias. Realmente el hipo, que tengo entendido es una contracción del diafragma, ¿verdad? Eso es lo que es el hipo, ¿verdad? Se puede quitar real y efectivamente con un hilito en la frente o es que hay un condicionamiento psicológico y con un susto, por ejemplo. Mira, primeramente vamos a lo del hilo. ¿Y con qué humedece la madre el hilo? Con la saliva. Con la saliva. Ya, es decir, le está poniendo, además del hilo, está poniendo esa saliva de la madre para llevárselo al niño y eso resuelve. Si usted se pone a revisar en los libros de medicina, usted no va a encontrar eso, pero está la teoría de la medicina a base de pruebas científicas, pero está la medicina de la vivencia de los pueblos, es decir, la medicina autóctona. Doctor, ¿y aquello de asustar al tipo que tenga el hipo? Entonces, cuando el individuo tiene hipo, ¿qué pasa? ¿Qué tú planteaste? La causa es la contracción del diafragma. Cuando tú le das el susto a la persona, ese diafragma tiende a relajarse y en muchos casos el hipo tiende a desaparecer. Además para la respiración por un momento y eso permite también, entonces... es otra técnica que se utiliza para la respiración. Por eso es bueno darle agua a beber de manera constante. Usted es un experto, usted no, vino no, apuñaleado. Cuando fui primer auxilista nos explicaban esto. Por ejemplo, hay un método parecido pero con otra patología. Mire, el caso del sangrado de la nariz. A muchos niños nos ponían una moneda acá, pero nos recortaban hacia atrás. La posición. Entonces no era realmente la moneda, era el posicionamiento. La posición te va a ayudar. Fíjese qué interesante la sabiduría popular. Por ejemplo, el masaje ya para el diafragma, pero ese es más peligroso cuando se hace el masaje a nivel de la base del cráneo, puede hacer, pero eso te puede producir también una parálisis respiratoria cuando lo hace bilateral. Es decir, tiene que ser un experto para producir ese tipo de masaje, para eliminar el hipo. Doctor Contreras, agradezco realmente su paciencia ante tanta impertinencia mía, pero yo creo que vale la pena, vale la pena. Esa información es bueno recordársela. Vamos a hacer una pausita, ¿verdad? Y luego regresamos para hablar de qué tema, doctor. Hiperplasia prostática benigna. Ya regresamos, ya regresamos.